Una experiencia muy prometedora y muy profunda. Prometedora porque con ello vamos a conocer, a saber, ubicar nuestra realidad. Y profunda porque hemos aprendido que hay nuevas técnicas, nuevas formas de llegar al pueblo y conocerlo profundamente. RIMAP Lima se encuadra dentro de un proceso más amplio de trabajo, que es lo que denominamos una plataforma o alianza de aprendizaje. Y esta alianza de aprendizaje se establece en el año 2012 y se llama Aprendiendo Lima. ¿Qué es Aprendiendo Lima? Es una plataforma generada por la DPU, SENCA, SIDAP, Foro Ciudades para la Vida, con la activa participación de los estudiantes de la maestría del DPU en medio ambiente y gestión ambiental. RIMAP Lima explora y avanza sobre un eje particular de esta alianza estratégica, tratando de desarrollar herramientas de aprendizaje espacial de la ciudad y viendo cómo es que este aprendizaje espacial cambia el modo en que intervenimos sobre la ciudad. Los mapas enmarcan el entorno de una forma particular porque la selección de lo que incluyen implica también una exclusión. Por lo tanto, no son neutrales. Los mapas influyen en lo que vemos y cómo entendemos un territorio. En este sentido, pueden potencializar ciertas acciones. Juegan un rol en la toma de decisión. Estabilizan los discursos dominantes de cómo la ciudad debería desarrollarse y pueden contribuir a un desarrollo justo. Aquí exploramos la posibilidad de los ciudadanos para producir sus propios mapas, adoptando métodos de campo y tecnología avanzada para el mapeo y la visualización participativa. El proyecto usa los mapas principalmente con tres objetivos: visibilizar lo invisible o lo que está escondido, coproducir conocimiento entre distintos actores en la ciudad y abrir espacios de colaboración y negociación hacia unos objetivos comunes que están establecidos entre ciudadanos y planificadores. Así que la metodología y la herramienta tecnológica que usamos está siempre pensada en el contexto de estos objetivos. Two case study sites were chosen, Barrios Altos at the center of the city and José Carlos Mariátegui in the periphery. These two areas are contrasting not only because of their geographic location, but also because they typically capture two distinct types of cartographic marginalization. Tenemos claro, ahora contamos con imágenes que nos muestran cuánto ha cambiado en realidad nuestra ciudad, cuánto ha cambiado nuestro espacio, aunque aparentemente lo veamos igual, pero ha cambiado bastante. Barrios Altos in the historic center is a deprived area, which experienced a steady decline in the living conditions from the 1970s, with overcrowding, lack of maintenance, pressure on basic services, as well as the general lack of public or private investment. However, due to its strategic location at the geographic center of the city and in close proximity to several planned infrastructure projects, the land values are high. In this context, an illegal land market operates, which puts many of the inhabitants, mostly tenants, at high risk of eviction. Despite being declared a UNESCO World Heritage Site, it is undergoing the rapid change of land use from residential into storage. These processes are somewhat invisible. In recent years, the production of various thematic maps by government agencies depicts the area as a red zone, thereby supporting its regeneration. The latter is promoted through private investment, which can capitalize on the cultural heritage, but in effect would lead to gentrification. These maps homogenize the reality in Barrios Altos, generalizing certain aspects and highlighting only particular variables. The unwanted changes, such as conversion to storage, that are threatening the cultural heritage
as well as its inhabitants, are not captured by these maps. Ahorita en este momento son 70.000 los ciudadanos después de Cercado de Lima que han abandonado. Han abandonado por las buenas o han abandonado por la fuerza. Están llenándose, Barrios Altos está llenándose de almacenes enormes, que es tan difícil para el Estado hacerlo en lugar de eso, viviendas, y permitir que la ciudad sea para sus vecinos. Las ciudades son para que la gente descanse, repose, se cultive, aprenda a trabajar, se eduque. Pero acá no. Esta ciudad va a ser una industria, va a ser un almacén enorme. Y de noche, ¿qué va a pasar? Una ciudad abandonada totalmente, expuesta a incendios, a robos, a saqueos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacemos? ¿Qué esperamos? José Carlos Mariátegui, established in the 1990s, on the other hand, is undermapped. In the absence of a national housing policy and affordable land in the central areas of Lima, the urban poor occupy informal settlements on the steep slopes at the city's edge. José Carlos Mariátegui is an example of such a settlement. Considered illegal occupation of public land, these settlements are omitted altogether from official maps, despite housing 50% of the city's 9 million inhabitants. These cartographic representations have consequences for the allocation and use of public funds in these areas and play a role in the development path. In this case, the marginalization occurs through omission. José Carlos Mariátegui has developed through a complex history of grassroots invasion and informal land trafficking. The most commonly circulating maps are those commissioned by the inhabitants themselves, since these are prerequisites for gaining recognition and obtaining basic services. These maps are diagrammatic, devoid of any context such as adjacent settlements or contour lines. The ground is represented as flat. This is puzzling, particularly because the steepness of the terrain is an important determinant of physical risk. The lines on the map are directly transposed to the ground. This form of urbanization exasperates the difficult access to the plots and increases the risk of falls, rock slides, and structural collapse. The exclusion of anything beyond the perimeter is symptomatic of the introverted manner in which this area is planned. It is within this cartographic context that the research embeds itself and makes use of two parallel processes, mapping from the sky and mapping from the ground. Cuando trajeron los drones, algo que no se ha visto en Perú, la importancia que le dieron a la problemática de la vivienda, porque del aire se comenzó a mapear y luego hicimos caminando casa por casa, y ahí recién nos hemos dado cuenta como dirigentes que había mucha problemática y todo Barrios Altos ¿no? Era la misma problemática que teníamos de la vivienda, falta de servicios de agua, de luz, incluso de desagües colapsados. En el tiempo moderno seguimos todavía viviendo precariamente, ¿no? Las autoridades sin poder solucionarnos el problema de la vivienda. The mapping research began in 2014 with the production of high-resolution images captured with drones. We could not rely on satellite images because these were outdated and did not give us the level of detail we needed to examine the territory. Hence, the drone imagery in itself is a great resource for that context. 2D and 3D images were produced for each area. The images were incredibly revealing and much more accessible than any other drawn map, particularly to the inhabitants that had never seen their neighborhood from this perspective before. A new reading of the territory could be attained through two important factors: the level of detail captured and the scale jump which the bird's eye view provided.
In Barrios Altos, the view from above made visible the otherwise unseen processes occurring behind facades. The reading of these large-scale images facilitated the identification of eviction and storage facilities throughout the area, which cannot be seen from the street. Moreover, the 3D digital model shows the violation of building height restrictions for the historic center, which occur behind the retained facade, masking such processes. In José Carlos Mariátegui, one could see the different land traffickers' practices, such as the tracing of plots, which would soon be urbanized, and the opening up of new roads. Cuando empezaron el mapeo, lo interesante fue como tomaron las fotos con los drones, hacer ver que hay gente que sí se preocupa de sus agrupaciones, pero no está muy enterado lo que pasa a la espalda de las agrupaciones. Far from the community's representation of their settlements as occurring on flat land, with the 3D images one could grasp the topography and the risk which comes with this form of unsustainable urbanization. Although the drone images can be understood as an accurate representation of what is there in reality, the God's eye view, although revealing, also needs the interpretative aspect, which can only be completed with the stories, experiences, and knowledge of people living in these neighborhoods. The writing process or production of maps focus on the collective decision of what to map and how to map with the community mappers, which were composed of 12 community leaders from Barrios Altos and 22 women and men from 10 community organizations in José Carlos Mariátegui. Transect walks were strategically designed and the variables to be recorded were agreed. The method of collection used the physical drone images and various free applications on mobile phones. These transects were also strategic on another level. They enabled contact with numerous people. In Barrios Altos, while mapping, the leaders took the opportunity to reach out to their neighbors, explaining the importance of self-enumeration and mapping, not only to make visible the conditions in which they live, but also a way of strengthening social organization. Que cuando realizamos el mapeo y que lo hicimos de casa en casa, nos ayudó, como lo dije anteriormente, a identificar las necesidades de los vecinos, a identificar quiénes somos y cuántos realmente somos, que muchas veces en las estadísticas no sale a relucir eso. Cuando me enteré de todo el mapeo, me interesó mucho porque era una oportunidad para conocer a vecinos que yo, a pesar de vivir en el mismo barrio, nunca los había conocido. Nos sirvió para los posesionarios, decirles lo que está ocurriendo en el barrio, que si teníamos que unirnos para poder hacer una lucha más que nada por la vivienda, ¿no? Fotografía aérea, ¿no? La reacción que se les ha visto es como tener su barrio, su manzana en sus manos, ¿no? Como una fortaleza, una herramienta, y donde ellos han podido, diríamos, espacialmente, ¿no? Reconocer, ¿no? Determinada información y principalmente identificar de que cuáles están organizados y cuáles no, con cuáles pueden contar, con cuáles no, y los que no están organizados de sus vecinos, cómo ellos contagiar, y tanto así de que se comunicaron a través de una carta, ¿no? Se acercaron para capacitarlo. Entonces, se ha fortalecido la red social ahí. In a similar way, in José Carlos Mariátegui, working across settlements was important to make contact between them, reflect upon the problems they have in common, and discuss ways to consolidate efforts, hold the expansion, and collectively plan this area. Directamente a trabajar con tecnología ha hecho que se recolecte mucha información. Entonces, lo que hemos trabajado con la población, y muy interesante fue ver los hitos de dónde a dónde están hechas las agrupaciones. A pesar de ser una población muy grande, están separados de hitos. Y aparte de eso, los jóvenes se han reintegrado, conocer las zonas y mayormente las zonas de peligro, porque en fin, todas las casas que han visto están en zonas de riesgo. Hay rocas grandes que en algún momento se podrían deslizar
y el trabajar con esta tecnología ha hecho ver que hay muchas zonas de riesgo y al mostrarlo a la población ha hecho que la gente tome conciencia de lo que está pasando a sus alrededores. Entonces los mismos dirigentes empezaron a preocuparse para poder concientizar a la población y tomar conciencia de que tenemos que hacer áreas verdes. From a drone point of view, all you get is a massive point cloud, millions and millions of points. There's no 3D mesh there. You have to process it afterwards. And that takes time. The learning curve on processing this size of the mesh has been high. And then to take the mesh and put it into a 3D printer, that begins to change the game as well, because you're changing the way you communicate things. So we're moving away from the laptop, the screen view, and projecting onto things. So reality becomes mixed via the use of the point clouds and the drones and the 3D printer. The outputs we achieved with RIMAP Lima were taken over in the mapping component of the action research project Clima Sin Riesgo. Having refined the methodologies after a series of pilot projects with the local inhabitants and community mappers, some elements of RIMAP Lima were further developed, specifically tuning them to Clima Sin Riesgo. This project focuses on and seeks to visualize everyday urban risk and episodic disasters, which are those that continuously affect vulnerable segments of the population and form part of their daily life, such as disease associated with water scarcity, injuries from falling rocks, and structural collapse. Participatory mapping was therefore used to map these risks, understand their distribution, where they accumulate in the territory, and the consequences which they have for the most vulnerable citizens in the center and in the periphery of metropolitan Lima. Working together with the local community in both study areas, we designed surveys. These included questions for the assessment of the social, economic, and physical conditions. We captured the different type of risks that the inhabitants are exposed to, as well as how they cope with them and how much they invest in their mitigation. In total, approximately 700 georeference surveys were completed in the two study areas, and these captured different scales. In order to understand the collective investments, we analyzed the scale of the plot in Barrios Altos and the scale of the settlement or community organization in José Carlos Mariátegui. We also completed surveys at the household level in both areas to understand the individual investments that are made to recover from a disaster or to mitigate risk. Once we completed the georeference surveys, these were transferred to Quantum GIS in order to analyze and visualize the information. With the results, we were able to formulate specific questions and find correlations between different variables. Uno de los productos que tuvo el proyecto Clima Sin Riesgo fue la elaboración de un elemento que se llama los mapas parlantes, que recopila información de tanto de Barrios Altos como de José Carlos Mariátegui en materia tanto cualitativa como cuantitativa. Cuantitativa porque reúne información de las encuestas, tal y como la gente lo dijo, pero también cualitativa porque reúne testimonios que la gente ha tenido a bien contárnoslo sobre casos excepcionales en diferentes temas. Entonces observamos también que las agrupaciones familiares viven estos riesgos de forma diferenciada según el territorio. Y justamente es eso algo que nos evidencia a través del mapa parlante, porque considera específicamente en un lugar, en diferentes puntos del territorio, los riesgos a los cuales vive sometida la gente. Estos mapas parlantes son muy importantes para los diversos actores, digamos, que intervienen en todo el proceso de gestión del riesgo en la zona, ¿no? Y para los propios pobladores que utilizan estos mapas tan limitados, sin referencias topográficas, sin conexiones con el resto, es un avance enorme, ¿no? O sea, poder ver toda una quebrada, poder ver cómo son sus conexiones entre los pueblos, inclusive las proyecciones que hay hacia otros distritos, etcétera.
es de mucha importancia, ¿no? Y digamos, ayuda a visibilizar, digamos, con mayor claridad los riesgos, ¿no? Estamos interesados digamos, en promover procesos de gestión más sostenibles, más inclusivos, etc. Nos da también una imagen mucho más completa. Y acá también incluyo, por ejemplo, a la propia municipalidad, ¿no? que digamos, que aquí tiene un instrumento que de altísima calidad por los diversos elementos que contiene y que le va a permitir entonces definir con mucho más precisión, justeza, las políticas y las acciones que tengan que desarrollar, ¿no? Un logro importante fue el haber abierto diálogo entre actores que operan a escalas, a niveles y en esferas muy diferentes, a nivel internacional, nacional, local y microlocal. ¿Qué aprendimos? Que el mapeo participativo es claramente, por supuesto, una herramienta para escribir mapas que sean instrumentos de representación inclusiva. Pero también para escribir mapas que nos permitan entender necesidades, experiencias y aspiraciones en forma colectivas, y en esta comprensión espacializada poder también reclamar y trabajar conjuntamente y colectivamente para adquirir el derecho, reclamar el derecho a la ciudad, el derecho a la infraestructura, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, al saneamiento, a vivir sin riesgo, el derecho a un futuro ambientalmente justo.